Quisiera hablar acerca de el gozo que no se desvanece. Quiere decir que no se disipa por cualquier circunstancia en nuestra vida. Y en palabras de Jesús, dice así en Juan capítulo 15, 10 y 11, dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, y yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Qué hermoso, porque el gozo del Señor es, lo leímos ahora en Habacuc, el gozo del Señor es que me fortalece, el gozo del Señor es que me mantiene abierto. En el Nuevo Testamento la palabra para gozo es makapoid, que quiere decir una alegría interna. El gozo no es ese gozo, solamente ese estado emocional que no depende de las circunstancias. Ese es el gozo que el Señor nos da. No importa si son circunstancias buenas o no tan buenas para nosotros, internamente sentimos una paz, sentimos una alegría de saber que no estamos solos, de que Dios está con nosotros a pesar de esas circunstancias. Ese es el término que utiliza aquí en el griego. La persona gozosa se mantiene en un nivel de contentamiento y una esperanza sabiendo que el Señor está en control. No lucha con sus propias fuerzas, sino que con las fuerzas del Señor. Y su fe está puesta en que Dios está de su lado. Por eso está gozoso. Sabe que esta persona no está sola, que está pasando por ciertas circunstancias, pero Dios está de su lado. Y Jesús nos dice que para tener ese gozo desbordante debemos de cumplir con dos cosas básicas. Algunas personas dicen, oh, la Biblia está llena de puros mandamientos. ¿Quién va a poder cumplir todo eso? Bueno, Jesús nos habla aquí de dos mandamientos o dos consejos que nos da para que podamos disfrutar de un gozo permanente que no se disipa, como la nieve cuando sube la temperatura, ya no existe, se hace un vapor y después ya no hay nada. O como las flores del campo que nacen, crecen bien bonitas y después de un tiempo se marchitan y mueren. El gozo del Señor, para que sea permanente, necesitamos de dos cosas. La primera que dice Jesús, obedezcan mis mandamientos, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre. Y la segunda que dice es, permanezcan en el amor del Señor. Así que son dos cositas que nosotros debemos de hacer y mantener en nuestra vida para que el gozo del Señor no se disipe, sino que permanezca para siempre. O sea, lo que Jesús está diciendo es que debemos de vivir una vida cristiana más allá de todos estos legalismos religiosos que solamente sirven para criticar a los demás o para exaltar al ser humano. Los mandamientos que Jesús nos está hablando aquí son aquellos que nos dan a nosotros las pautas para vivir de acuerdo al propósito de Dios y tener una vida plena, una vida gozosa, más allá de cumplir solo ciertas normas. Recuerdo que cuando yo crecía en el Evangelio, íbamos a una iglesia que tenía servicio todos los días, los 7 días de la semana. Y si alguno iba solo los domingos, el pastor le decía, estos son hermanos domingueros, ¿verdad? Así que no es eso de solamente cumplir con ciertas expectativas que las personas tienen acerca de nosotros, sino que es de vivir nuestro cristianismo 24 horas al día en todo lugar donde nosotros estemos. Sí, la iglesia también es parte de ello, pero también allá afuera donde nadie quizás sabe que somos pertenecientes al cuerpo de Cristo, pero por nuestras acciones lo van a ver, porque cumplimos con el mandamiento del Señor y amamos también a las demás personas. Así que cuando Jesús se refiere a estos mandamientos, se refiere a que estas normas son el camino que nos ayudan a resolver todas las confusiones que hay en el mundo y que tenemos en nuestro mundo, aquí en nuestra mente o en nuestro corazón nos confundimos. Así que los mandamientos del Señor nos clarifican cuál es nuestro propósito de vida. Son como esas señales que vemos en la carretera que nos ayudan a llegar a nuestro destino. Así que estos mandamientos del Señor nos ayudan a nosotros a tomar decisiones sabias, pensadas, mejor elaboradas, que nos van a ayudar sobre todo a tomar decisiones que agradan a Dios. Y esas son las más importantes. Hay momentos en que nosotros tomamos decisiones por nuestra propia conveniencia, por aquello que nos va a beneficiar más.
Pero aquí el Espíritu de Dios nos está dando estos mandamientos, estas leyes, para agradar a Dios. Y créame que cuando agradamos a Dios, tenemos un beneficio extra, es que hay gozo en nuestro corazón. Así que las directrices o mandamientos que Dios nos da o nos pide obedecer tienen el propósito de protegernos del mal, del dolor que el mal produce, que el pecado trae al ser humano. Así que el propósito de cumplir con estos mandamientos es de evitar que nuestra relación con Dios se vea afectada, se vea dañada, o tener un sentimiento de vacío espiritual donde las personas no tienen contentamiento. El obedecer el mandamiento del Señor es para nuestra protección. Así como cuando nuestros padres nos decían, no hagas esto porque esto no le conviene, también Dios nos ha puesto a nosotros mandamientos que no son para hacernos nuestra vida imposible, sino para protegernos del dolor que el mal puede producir. Por eso el gozo de Dios es un regalo, es un don que todas las personas lo pueden tener. Está disponible para todas las personas, pero se requiere de una condición, el de entregar nuestra vida al Señor Jesús. Que Él sea el que gobierne nuestro corazón, nuestra mente y todas nuestras decisiones. En la Biblia, desde el principio, desde el Génesis hasta el final, encontramos aquí una historia de amor. Pero no una historia de amor como las telenovelas que dan en la televisión, ¿verdad? De odio, de rencor, de reencuentro. Sino que la historia de amor que nos revela aquí el Señor empieza en el Génesis cuando Dios espera que nosotros seamos personas felices, gozosas y que disfrutemos de su creación. En 6 días Él creó todas las cosas necesarias para que nosotros no solamente subsistiéramos, sino que fuéramos fructíferos. Esa fue la primera bendición del Señor. Disfruten, sean fructíferos, disfruten todo lo que yo he creado para ustedes. Esa es la bendición de Dios, ese es el gozo que Dios espera. Pero Dios diseñó que el ser humano fuera así, gozoso, que disfrutara los frutos de la tierra, pero sabemos que hubo un problema. Entró en el mundo el pecado. Y cuando entró el pecado, ese plan de Dios hermoso, perfecto, que tenía para nosotros, se vio distorsionado. Así que entonces el gozo que Dios había enseñado, un gozo que no se desvanece, empieza a ser afectado. ¿Afectado por qué? Por los resultados del pecado. Y el resultado del pecado trajo el dolor, que el ser humano no había experimentado antes, trajo la ansiedad y también el temor. Tanto así que cuando Adán escuchó la voz de Dios, lo primero que hizo fue esconderse, porque tenía miedo. Así que el pecado que trajo al mundo, todas estas circunstancias, nos robó o le robó al ser humano ese gozo permanente, ese gozo que no se desvanece. Entonces Dios empieza desde la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, a darnos todas las pautas, el camino necesario para reconstruir esa relación con Él y reconstruir ese gozo permanente que solo puede venir de parte de Él. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo para solucionar este problema. ¿Y cómo lo hizo? Trayendo a Jesús al mundo, primero como un bebé, crece, pero después como adulto entrega su vida en la cruz para que nosotros podamos tener ese camino abierto para con el Padre Celestial por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Por eso el libro de Hechos y el libro de Hebreos nos hablan de que solamente por medio de Jesús, que Él es el único camino para llegar al Padre. Es la única mediador entre Dios y los hombres. Así que cuando nosotros entramos en esa relación con Cristo y aprendemos a amar a Dios por medio del amor que Cristo nos ha dado, aprendemos también a obedecer su palabra. Y es ahí entonces cuando tenemos un gozo que permanece, un gozo que no se disipa. Voy a recordar las palabras de Jesús. Dice, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. O sea, es un gozo que sobrepasa. Como cuando usted toma un vaso y lo empieza a llenar y lo llena y hasta que se le riega.
¿verdad? Así es el gozo del Señor, que se desborda en toda nuestra vida. Se puede ver a lo lejos que somos una persona gozosa, con paz interior y con una vida plena. Así que este maravilloso libro que llamamos nosotros Biblia, nos enseña cómo nosotros podemos aprender a tener ese gozo permanente, que es un resultado de nuestra relación sincera con Dios, una relación saludable con nuestro Creador, que se da por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no empieza de nosotros, sino que es un regalo de Dios, es un regalo inmerecido de parte de Dios, y ese es un ingrediente fundamental para que nosotros podamos empezar a construir ese gozo permanente en nuestro corazón, que es el resultado del trabajo del Espíritu Santo. Nosotros como iglesia cristiana de tradición wesleyana creemos en la gracia previniente de Dios. Y es ahí donde el Espíritu Santo de Dios empieza a hablar con el ser humano, aun cuando no cree en Dios, aun cuando no tiene una relación con Él, pero le previene del peligro del pecado, le previene de los malos resultados que puede tener vivir una vida pecaminosa, cómo el pecado nos roba el gozo. Así que el Espíritu Santo nos guía o guía a las personas tocando la puerta, explicándole el problema del pecado, para que la persona entonces pueda llegar a un arrepentimiento. Tomar la decisión sincera de pedir perdón a Dios y entonces empezar al establecer una relación con Él, porque Dios es tan misericordioso, Dios derrama su amor para con nosotros, que entonces nos concede el perdón de nuestros pecados y a través de la sangre de Cristo en la cruz nos perdona, nos limpia y empezamos en esa relación. Y no hay nada mejor que traiga gozo a una persona, que es cuando el sentimiento de culpa desaparece. Usted sabe, cuando una persona tiene sentimientos de culpa, no puede caminar ni con la frente en alto, no puede sonreír porque más bien está triste, está enojado, no tiene gozo. Pero cuando ese sentimiento de perdón viene a nuestra vida, viene una liberación que trae gozo en nuestro corazón. Así que por esa acción del Espíritu Santo podemos disfrutar de un gozo permanente. Gracias al perdón de nuestros pecados podemos ser salvos, libres de toda condenación, y por eso es lo más importante, se restablece nuestra relación con Dios, una relación que se había quebrado, que se había dañado por medio del pecado anterior. Por eso dice que ahora que estamos en Cristo, somos una nueva creación, una creación que ha restablecido su conexión con su Padre Celestial, la fuente inagotable de nuestro gozo, un gozo que permanece, no importa las circunstancias que estemos pasando. Y como todo regalo que apreciamos, lo cuidamos, ¿no es cierto? Lo ponemos en un lugar especial, lo protegemos. Así que también es nuestra responsabilidad como cristianos proteger nuestra relación con Dios, proteger nuestra vida cristiana, nuestro testimonio, para que ese gozo del Señor no se disipe, sino que más bien cada día sea más fuerte, más evidente en nosotros, como resultado de esa relación, de esa comunión que tenemos con Dios y Dios con nosotros. Y la única manera en que nosotros podemos cultivar, proteger este gozo es a través del consejo que nos da Jesucristo. Obedezcamos los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Y como seres humanos nosotros estamos tendientes a desobedecer siempre. Por eso necesitamos de la acción del Espíritu Santo en nosotros, que es el que nos enseña, el que nos corrige, el que nos guía, para que nosotros aprendamos a obedecer al Señor. Porque nuestra naturaleza humana es la de hacer lo que nosotros queremos. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe a nosotros y nos enseñe cómo obedecer al Padre. Así que es este Espíritu Santo el que nos enseña a obedecer a Dios por medio de nuestras disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales no son las que nos dan el gozo. Las disciplinas espirituales no son las que nos dan a nosotros santidad. Las disciplinas espirituales no son las que restablecen nuestra relación con el Señor, pero son medios,
son transportes, son la herramienta que Dios pone a nuestra disposición para que nosotros entonces fortalezcamos nuestra relación con Él, y Él entonces es el que provee ese gozo que nosotros necesitamos. Disciplinas espirituales como el estudio de la palabra del Señor, la oración, el servicio a los demás y al Señor. Eso nos ayuda a nosotros a mantener nuestro gozo incluso en la adversidad. Y un ejemplo de gozo en medio de la adversidad la encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando el apóstol Pablo y su compañero de ministerio Silas se encontraron encerrados en un calabozo, siendo azotados, siendo encerrados injustamente por proclamar la palabra de Cristo Jesús. Por dar las buenas nuevas de Cristo Jesús, fueron encerrados, fueron encarcelados. Pero en lugar de quejarse, en lugar de renegar contra el Señor por esas circunstancias, en lugar de decir, Señor, ¿por qué estamos aquí encarcelados si andamos haciendo lo que tú nos has pedido, de ir a predicar la palabra por todo el mundo y ahora estamos en la cárcel? No, en lugar de hacer eso, Pablo y Silas estaban gozosos porque a pesar de estar encerrados físicamente tenían paz interior. Y esta era una paz interior que era producto del gozo de su relación con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y entonces, en lugar de renegar, en lugar de reclamarle al Señor, este gozo interno de estar ahí encerrados por proclamar la palabra del Señor, los llevó a orar y a cantar alabanzas al Señor a medianoche. Y algo hermoso sucedió porque gracias a esa actitud gozosa de su corazón, una actitud gozosa, sincera, un terremoto se provocó. Y en medio de ese terremoto las cadenas que los estaban atando se rompieron. La cárcel donde ellos estaban se abrió y eran libres. Pero no solamente eso pasó, también el fabuloso milagro de que el mismo verdugo que los golpeó, que los lastimó y que los encerró, ese verdugo vino a los pies de Cristo ese día. Y no solamente él, sino que toda su familia creyó en el Señor Jesucristo y fue bautizada, y ellos estaban gozosos. ¿Por qué? Porque en medio de la adversidad, dos hombres del Señor, Pablo y Silas, sabían que su gozo no dependía de las circunstancias en que estaban atravesando. Y yo estoy seguro que usted, al igual que mi familia, también pasa por momentos difíciles. Enfermedad, rebeldía de los hijos, falta de dinero, relaciones matrimoniales, tantas situaciones adversas que pasamos por este mundo, pero en medio de ellas, cuando confiamos en el Señor, cuando nuestra fe está puesta en Él, sabiendo que Dios puede hacer lo que es imposible para nosotros los seres humanos, podemos encontrar paz e incluso gozo en medio de las circunstancias. Por eso la palabra del Señor a través del apóstol Pablo dice, regocíjense en todo tiempo. Dice, estén alegres en todo tiempo, oren y presenten sus peticiones al Señor. Así que esa es nuestra paz, y nuestro gozo viene de saber en quién nosotros estamos creyendo. Estamos creyendo en un Dios todopoderoso que trabaja y se esfuerza para que nosotros podamos tener una comunión con Él y disfrutar de la paz que Él nos da. Así que la tristeza y el dolor carcomen la paz emocional y espiritual de las personas, robándole el gozo. Pero, en cambio, cuando nosotros ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, en Dios, el Creador de todas las cosas, si obedecemos sus mandamientos, estos nos proveen a nosotros un gozo que perdura, que no se ve dañado por las circunstancias, sino que sabemos y confiamos en que Dios está en medio de nosotros. Esto es lo que produce un corazón alegre, dice Proverbios capítulo 17, 22, dice, el corazón alegre es un buen remedio, pero el ánimo decaído seca los huesos. Cuando una persona ha perdido su gozo, pierde a veces hasta los deseos de vivir. Y empiezan a decir, ya estoy cansado de esta vida. Y dicen, como hay una canción ahí, dice, quiero dormir cansado y no despertar jamás.
porque han perdido su gozo, su alegría, la chispa interna de ese Espíritu de Dios que trae vida está apagado. Por eso hoy nuestro mayor deseo es obedecer al Señor, obedecer sus mandamientos, ejercitarnos en nuestra fe para que ese gozo no se apague, para que ese gozo permanezca encendido todo el tiempo en nosotros. Pero el segundo pedido que Jesús nos hace también es que permanezcamos en su amor, en el amor de Dios. Y el amor de Dios que se menciona aquí por medio del apóstol Juan se conoce como el amor ágape. Y este amor ágape es un amor exclusivo, es un amor que no es una emoción cualquiera, como cuando uno se enamora de alguien, ay, ya no puedo vivir sin ti, ¿verdad? Y es pasajero, sino que es una decisión, es un compromiso libre, nadie nos obliga de darle una exclusividad a la persona que uno ama, en este caso, al Señor. Nos decidimos en nuestro corazón de que ya no somos dueños de nosotros mismos, de que ya no obedecemos a nadie más, sino que exclusivamente le pertenecemos a Dios y a Él hemos entregado nuestro corazón y solo a Él hemos decidido amar. Así que esa es la exclusividad del amor ágape, que quiere una comunión con Dios no por temor a lo que Dios nos pueda hacer, sino un amor agradecido de lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida, dándonos el perdón, dándonos la salvación y haciéndonos hijos de Él. Así que quien decide amar a Dios debe renunciar a todo aquello que lastime nuestra relación con Dios, todo aquello que quite a Dios en primer lugar en su corazón. Esa es la decisión de amar. Ese es el amor que Cristo quiere que permanezca en nosotros. Dice, así como yo amo al Padre, yo quiero que ustedes amen al Señor también y que se amen unos a otros. Y es que una de las señales de que nosotros amamos a Dios es cuando decidimos amar a otras personas. Y como decía el domingo pasado, amar incluso a aquellas que se han declarado nuestros enemigos, aquellos que se han dedicado a lastimarnos, aquellos que se han dedicado a hacernos daño. Aún a ellos también debemos de aprender a amar. Porque para mantener el amor vivo de Dios debemos de hacer tiempo en nuestra agenda para amar a Dios y entonces poder transmitir ese amor a otras personas. Y entonces podemos ser gozosos cuando aprendemos a amar. Así que vivimos en una sociedad donde todo es corre, 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 corre. Algunas personas como yo nos levantamos a las 5 de la mañana y nos acostamos a la medianoche, a las 12 de la noche. Todo el día hay algo que hacer, siempre hay algo que hacer. Estamos corriendo. Por eso debemos de pasar tiempo, tiene que ser de una manera intencional. Debemos de tomar la decisión de que Dios sea una prioridad y entonces sabemos que vamos a estar ocupados. Entonces debemos de darle a Él el primer lugar, la primicia de nuestro tiempo, ojalá. Así que todos nosotros tenemos teléfonos, la mayoría, ¿verdad? Si no tienen un reloj o si no, tenemos una alarma. Pongamos una alarma ahí. Voy a pasar tiempo con Dios. Qué sé yo, algunos lo podrán hacer en la madrugada, otros al mediodía, otros tal vez en la noche, pero decidamos pasar tiempo con Dios. Así como cuando usted pone en su agenda, tengo una cita con mi abogado, tengo cita con el doctor, tengo cita con el ingeniero, usted pone citas y Dios guarde, usted las pierda, ¿verdad? Bueno, entonces ponga citas con el Señor en su alarma, en su reloj, en su teléfono. Y hace un tiempo, porque tiene que ser algo intencional de pasar tiempo con Dios para hacerlo, porque otra manera de mantener nuestro amor por Dios es permitirlo de una manera natural, que fluya el amor de Dios, manifestándolo como amando a otras personas. Recuerde lo que dice el libro de Mateo, dice, lo que has hecho por uno de estos pequeños, lo has hecho por mí. Así que cuando mostramos nuestro amor a otras personas, estamos mostrando el amor de Dios. El apóstol Juan decía, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si odiamos a nuestro semejante? ¿Cómo puedes amar a Dios que no ves y odias a tu hermano que sí estás viendo?
Así que una manera de mostrar que realmente amamos a Dios es amando a las demás personas. Amando incluso a las personas difíciles de amar. Así como Jesús dice, la Biblia nos dice, en esto consiste el amor de Dios, en que nos amó aún cuando éramos pecadores. Así que esa es una manera de cómo mostrar nosotros ese amor de Dios y mantenernos entonces gozosos. Porque por medio de actos de generosidad como servicio a la comunidad, practicar el perdón a las personas que nos han herido, nos ayuda también a evitar que nuestro corazón se endurezca y permite que nosotros podamos mostrar el amor de Dios de una manera práctica hacia los demás. Y cuando nosotros mostramos ese amor, también viene gozo en nuestro corazón. Porque no hay nada más hermoso que estar en paz con todo el mundo. Así que es importante también que nos involucremos en las actividades de la iglesia, en nuestra comunidad de fe. Porque eso nos permite rodearnos de otros creyentes y aprender también a amar por parte de ellos. Recuerde que cuando venimos del mundo, cuando venimos de un mundo sin Dios, la mayoría de las personas vienen heridas o han aprendido a herir a otros. Y eso es lo que se sabe hacer. Esa es la forma de vida. Es como dicen aquellos que no conocen al Señor, si me han hecho daño, yo les voy a hacer el daño el doble. Si me dieron una, yo les voy a dar 4. Entonces es muy difícil, por eso necesitamos convivir entre la vida cristiana, entre nuestros hermanos, para aprender a amar. Porque es aquí donde nosotros aprendemos a amarnos unos a otros, a preocuparnos. Debemos de participar en nuestra comunidad de fe, nos enseña también a responsabilizarnos unos por otros. Empezar a orar por la familia de nuestro hermano, de nuestra hermana. Orar por la familia de nuestros vecinos. Aprendemos a pedir por otros como que estuviéramos pidiendo por nuestra propia familia. Porque hemos aprendido a amar. Y eso se logra en la comunidad de fe. Así que elegimos practicar la fe. El creer en Dios en lugar de elegir el miedo. Luchar no con nuestras propias fuerzas, sino con las del Señor, que nos da a nosotros su poder por medio del Espíritu Santo, y podemos en nuestras debilidades decir que somos fuertes. Podemos decir que estamos luchando no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Y esa fuerza viene a través de nuestra fe, la que nos da la victoria, la que nos ayuda a tener un gozo permanente en nuestra vida. Así que podemos decir, como dijo Jesús, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Obedezcamos los mandamientos del Señor. A veces no es fácil, por eso debemos de orar y decirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude. Por eso debemos de buscar el consejo de Dios en su palabra. Por eso debemos de convivir con nuestros hermanos y hermanas. Y cuando hacemos eso, el gozo del Señor empieza a fluir de una manera natural en nosotros. Y entonces tenemos una vida plena, una vida abundante como Cristo lo pidió. Tendrán vida y vida abundante. Una vida gozosa que viene como resultado de nuestra relación con el Señor. Así que si usted no tiene ese gozo todavía, lo puede tener. Solamente abra su corazón al Señor y dígale, Señor, yo quiero que tú seas el centro de mi vida, que seas el Señor en mi corazón.